Te quiero hablar de un canal de YouTube donde van a responder todas tus dudas financieras. ¿Qué hacemos nosotros todos los días? Manejamos dinero, que a veces no sabemos cómo manejarlo, cómo hacerlo, cómo multiplicarlo. Y en estos momentos de crisis creo que tienes todo el tiempo para sentarte en tu casa, para poder ver videos que te ayudan a aumentar tu dinero, que te ayudan en tus finanzas, que te disipan dudas que tienes, como de repente quiero comprar un apartamento pero no sé si es el mejor lugar y el momento para hacerlo, quiero reinvertir este dinero pero no sé si la multiplicación de ese dinero vale la pena, quiero ahorrar este dinero, ¿será el banco el mejor lugar donde ponerlo? Toda esa respuesta la tiene nuestro amigo Rodrigo en su canal de YouTube Contando Manzanas. Síguelo también en Instagram @Contando Manzanas para que disipes todas esas dudas y multipliques tu poder con el dinero. Ya estamos de regreso aquí en George al Aire y tenemos una mujer espectacular en línea. La presenté en el primer bloque. Ella parece modelo, cantante, bailarina, cualquier cosa menos a lo que se dedica, que es una conferencista, es presentadora, pero además tiene un conocimiento del mundo de la política como no he visto yo en mi generación. La verdad, no he visto gente que tenga ese conocimiento y habla de una manera tan coloquial de lo que es el mundo de la política, la historia, los géneros. O sea, tiene realmente un conocimiento profundo del tema y por eso la tenemos aquí. Para mí es un orgullo presentar a Gloria Álvarez. Bienvenida, Gloria Álvarez. ¿Cómo estás? Gracias, George. Muy bien, un gusto estar aquí contigo, finalmente. ¡Lo logramos! Saludos. Sí, lo logramos. Saludos desde Iztapa. Me encanta el lugar donde estás. Se ve playita, se ve buen clima. Me parece genial. Gracias. Bueno, sí, la estamos pasando bastante bien aquí, huyendo un poco de la Ciudad de México en la cuarentena. Claro, claro. Quería, Gloria, entrar en tema. Tú eres politóloga, centroamericana, guatemalteca. No tienes pinta para nada de guatemalteca. Pareces escocesa o de Finlandia, de Noruega o danesa, con esos ojos y esa pinta. Pero además has hecho radio con respecto a, o sea, te has dedicado al mundo de la política, pero no como candidata, sino a explicarnos a los latinoamericanos qué está pasando en tal país, qué está pasando en el otro, qué ocurre en México, qué ocurre en Venezuela, cuál es el fenómeno en Argentina. Y de verdad, cada una de las cosas que he encontrado de ti en YouTube son sumamente interesantes. Las ponencias que das, la manera de explicar tan coloquial, tan cercana al público, que de verdad desmitifica muchas cosas, que la gente tiene grandes ideas y cuando te oye hablar uno dice, wow, sí, es tal cual lo que ella está contando. ¿Qué te ha parecido a ti el tema de la mujer en el mundo de la política? Y sobre todo en estos días, la era que estamos transitando. Gracias, George. Pues sí, al igual que tú, haciendo medios de comunicación y sobre todo radio, eso me facilitó muchísimo la habilidad comunicacional para explicar ideas complejas que yo estaba estudiando en la universidad y poder tener acceso a un micrófono, que tú sabes que es como pues un privilegio para poder transmitir algunas de esas ideas y no solo utilizar los medios de comunicación para distraer, sino también para informar a la vez, que es importante entretener, porque si solo informas, pues puede tornarse muy aburrido. Y tal vez yo no sea la más sabia en muchos conocimientos, pero he encontrado un nicho donde de lo que he aprendido lo puedo comunicar, cosa que a veces gente que sabe mucho no tiene las habilidades de poder transmitir lo que dice. Y respecto de la mujer en la política, pues yo soy ante nada individualista. Yo creo que el individuo, independientemente de su género, su color de piel, su nacionalidad, sus condiciones geográficas o económicas, el individuo como tal tiene 3 derechos fundamentales: a su vida, a su libertad y a su propiedad privada. Entonces, para mí, la mujer en la política, no porque ya sea mujer, yo le voy a dar mi apoyo, porque puede tener ideas completamente erróneas, completamente fracasadas o en la práctica no ser nada ética. Entonces, yo no voy a aplaudir a una mujer por estar en la política por el simple hecho de ser mujer, sino que voy a aplaudir a las mujeres que, de acuerdo con lo que yo considero, no porque me da la gana, sino porque lo he estudiado y hay datos que lo comprueban, demuestre que en su gestión política ella avanza en los derechos individuales en lugar de coartarlos. Porque si es el caso contrario, pues tienes a una Dilma Rousseff, a una Cristina Kirchner, Hillary Clinton, Roxana Valdetti en mi país, que han sido mujeres en política y han sido un desastre.
Entonces, ese pensamiento de decirle a las niñas que todo lo que venga de una mujer tiene que ser aplaudido es tan erróneo como decirle a los hombres que todo lo que haga un hombre es correcto porque es un macho. Efectivamente. A mí me parece, o sea, lo que me parece interesante del tema es que muchas de las mujeres que antes quizás tenían la idea de hacer política, no se les daba la oportunidad. Y hoy vivimos en una época de mucha mayor apertura, en donde la apertura es diferente, pues, donde la mujer tiene capacidad demostrada y lo puede ejecutar, lo puede llevar a cabo. Puede lanzarse a un partido político, puede entrar dentro de un partido político y puede llegar hasta la presidencia de una nación, lo cual antes era imposible, era impensable. Por eso es que nos decidimos tocar este tema, porque y entiendo el tuyo, no porque sea mujer lo va a hacer bien. Si tiene unas ideas erróneas, las va a hacer muy mal y va a conducir el país a un lugar terrible. ¿Tú crees que en estos últimos 100 años que han pasado, cómo estos últimos 100 años que han transcurrido, cómo crees que ha logrado que la mujer llegue hasta este punto de hoy de poder tenerla, bueno, una Hillary Clinton que no que esté de acuerdo con sus ideas, pero casi logra el lugar de la presidencia de los Estados Unidos? No, evidentemente los últimos 100 años para las mujeres han sido de una evolución y un crecimiento hacia su libertad, creo yo, que como nunca antes en la historia, excepto tal vez algunos casos, como por ejemplo, yo qué sé, las repúblicas piratas, ¿no? Donde se salían de las normas de los grandes imperios monárquicos europeos, donde la mujer podía tener más libertad de acumular propiedad privada, de tomar decisiones, matriarcados que ha habido obviamente a lo largo de la historia, pero en líneas generales creo que los últimos 100 años le han dado a las mujeres mayor libertad y obviamente con eso mayor responsabilidad. Significa responsabilidad, pues la habilidad para responder ante los diferentes retos que la vida te arroja. Hoy por hoy una mujer puede ser libre de ser astronauta, publicista, arquitecta, médica, política, de quedarse siendo madre de familia también. Y yo lo que apoyo es precisamente eso, que exista la libre decisión y las opciones para que todas las mujeres puedan competir y puedan participar en los ambientes económicos, culturales y sociales. A mí no me importa que haya una Hillary Clinton, por supuesto que las haya, y si va a haber mujeres marxistas, socialistas, socialdemócratas, con las cuales yo no comulgo en ideas, me parece genial, siempre y cuando compitamos en el debate de las ideas, que es un debate donde se intercambian palabras en lugar de intercambiarse balas. Y creo que las mujeres en ese aspecto sí tenemos un espíritu más conciliador que los hombres. Buscamos negociar a través de las ideas y las palabras el poder llegar a consensos un poco más pacíficos, aunque también ha habido mujeres en el poder que siendo tentadas, como fue el caso de Margaret Thatcher con las Islas Malvinas, pues también han tenido que decidir irse a la guerra. O sea, pero mi punto es que haya diversidad en las ideas. Desgraciadamente, eso sí te digo, por lo que se ve, por cada 10 mujeres que se meten en política, 9 son socialistas, sobre todo en la región latinoamericana, porque el socialismo es más atractivo. Y luego tienes otra pequeña facción que son de derecha conservadora, lo cual me deja a mí y a poquitas mujeres como yo, como Antonella Martí o María Blanco, o incluso María Corina Machado, que te dirías es la persona que más se acerca a mis tipos de ideas, como una minoría dentro de las minorías. Es decir, si ya la mujer es una minoría en la política, la mayor parte de ellas se van a ir a esas ideas que son precisamente las con las cuales yo no comulgo. Entonces es como ser una minoría dentro de una minoría. Gloria, tú te denominas libertaria. Obviamente nosotros conocemos los izquierdistas, los derechistas, centro derecha, centro izquierda. Esos son más o menos los términos que hablamos en Latinoamérica. Pero libertaria no es un término que sea usual. ¿Qué es ser libertaria? Mira, el libertarianismo es una corriente que nació después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, en un grupo de personas que dijo, ok, yo no quiero ser de izquierda, no comulgo con las ideas de un Estado benefactor que al final el que parte y reparte se lleva la mejor parte, o como decían algunos economistas libertarios, no es
no es el Estado benefactor, sino es la beneficencia del propio Estado para sí mismo, pero también eran gente que no necesariamente comulgaba con el conservadurismo religioso de la derecha republicana, anti-homosexual, antiderechos civiles para la raza negra, antiderechos para la mujer. Y entonces surgió un grupo de libertarios que fueron defendiendo tanto la libertad económica absoluta, un gobierno limitado, como las libertades individuales, inspirados en muchos pensadores del siglo XIX que ya habían avanzado en estas ideas, pero que quedaron atrapados en una coyuntura de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, depresión del 29, o sea, la libertad era algo que el siglo XX no abrazó. Y hasta los años 70 empezó a tener como que un auge. Luego se fueron uniendo otras escuelas como el objetivismo de Ayn Rand, que va todavía más allá que los libertarios, o la escuela del anarcocapitalismo, que ya propone directamente eliminar por completo el Estado, porque siempre es un foco de corrupción. Entonces, para la gente en Latinoamérica que no quiere ser comunista, pero tampoco quiere ser conservadora, pues entonces los libertarios ofrecemos esta tercera vía, donde muchos le dicen, eso es un extremo porque es demasiada libertad, y otros piensan que en cambio es el equilibrio justo al que las izquierdas y las derechas latinoamericanas nunca han sido capaces de llevarnos. Y gracias al Internet, hoy por hoy las ideas libertarias tienen más auge en Latinoamérica que nunca. Entonces tú tienes exponentes como Javier Milei, Antonella Martí, Axel Kaiser, Daniel Raisbeck en Colombia, Pepe Torra aquí en México, y gente que está empezando a propulsar estas ideas precisamente en un medio que ha sido imposible para los gobiernos de controlar, que es el país más libertario del mundo, Internet. Entonces, algo hay en estas ideas que finalmente el latinoamericano está empezando por lo menos a considerarlas después de tantas décadas de fracaso de un lado y del otro. Si tú fueses hoy, Gloria, ciudadana americana, te tocara votar, me puedes decir, esta pregunta no la quiero responder, pero si fueses ciudadana americana hoy y te tocara votar en noviembre, ¿por quién votarías? Por el Partido Libertario, porque a pesar de que a veces han tenido candidatos que no son de mi absoluto agrado, creo que es súper necesario que el Partido Libertario tenga voz y voto en los próximos debates presidenciales. Es evidente que Estados Unidos ha traicionado, que les fue heredada. Es evidente que los extremismos de los republicanos y los demócratas están llevando a ese país a un desastre total. O sea, parece la latinoamericanización de Estados Unidos. Y creo que solo por el hecho de que haya un debate más sano, yo votaría por el Partido Libertario para que tengan representación dentro del debate televisivo, que de hecho en las elecciones pasadas estuvieron a 2 puntos porcentuales de cumplir con el requisito mínimo para que fueran tomados en cuenta en el debate. Yo no sabía que en Estados Unidos había un partido libertario, no lo conocía. Sabía que había un partido verde, que es más tendencia go green y ese tipo de cosas, pero no conocía más del republicano y el demócrata, no sabía que había un partido libertario. ¿Crees, por ejemplo, Gloria, en Latinoamérica, nuestro continente, sientes cuál es la tendencia que va a predominar de aquí en adelante en estos próximos 10, 15 años? ¿Cuál es la tendencia que va? Porque tenemos una región que oscila entre la derecha y la derecha y la izquierda de una manera muy rápida. Vemos el ejemplo de Argentina, entró el señor Macri, trató de hacer lo que pudo hacer, inmediatamente no tenemos dinero en el bolsillo, queremos otra vez que regrese Cristina, entonces vuelve Cristina, ahora tampoco están contentos. O sea, es todo el tiempo lo mismo. O sea, ponemos a uno, no nos gusta, ponemos al otro, no nos gusta. O sea, la alternabilidad pareciera un descontento constante social. Entonces, ¿qué sientes tú, como que además eres una persona que evalúa la situación? ¿Qué puede pasar de aquí a 10, 15 años? ¿Se va a radicalizar? ¿Vamos a tener partidos más radicales, una derecha más radical, una izquierda más radical? ¿A dónde crees que vamos? A ver, yo no me gusta ser futuróloga, y cualquier politólogo o economista que te saca la bola de cristal y te predice el futuro me parece que es un charlatán, porque al fin y al cabo la vida se va desenvolviendo de acuerdo a las miles de decisiones individuales que todos vamos tomando. Sin embargo, creo que el mejor referente del futuro
en una región que no aprende de su pasado, es el pasado. Y Latinoamérica creo que constantemente se sigue dando los mismos golpes porque no quiere aprender de los errores que el pasado le refleja. En América Latina ya hemos tenido sustitución de importaciones recetada por la CEPAL, que nos llevó a un absoluto fracaso, a volvernos todos enemigos comerciales, y cuando eso nos estancó en los años 80, pasamos a privatizaciones corruptas, que tampoco era la receta. Cuando esas privatizaciones corruptas enojan a la población, pasamos a socialismo del siglo XXI, que nos prometió que Caracas iba a ser la Nueva York de América Latina, que todos nos íbamos a volver locos por vivir en Caracas, ¿no? Y ahora, obviamente, ese no es el caso. Entonces, socialismo del siglo XXI fracasa, se vuelve a ir el péndulo que tú mencionabas a la derecha, pero vuelvo y repito, la derecha gobernando es muy mediocre. O sea, Macri no hizo todo lo que pudo hacer. Macri hizo lo que quiso hacer para no perder popularidad, porque a los políticos en nuestro continente sobre todo les importa más ser populares que hacer lo correcto, porque si de hacer lo correcto se tratase, entonces Macri hubiera tenido que implementar medidas de un libre mercado total en lugar de hacer más populismo, más regalos y más subsidios. Entonces, cuando la derecha trata de jugar a Santa Claus por competir contra la izquierda, la gente eventualmente vuelve a regresar a la izquierda pendularmente. ¿Qué veo actualmente? Con una crisis mundial donde a la gente se le vende el miedo. Si la gente en condiciones normales ya le tiene miedo a la libertad, porque libertad significa responsabilidad sobre tu vida, en tiempos de crisis eso se pone peor. La gente no quiere escuchar que la solución a sus problemas son ellos mismos. Quieren tener por lo menos la pantalla o la pantomima de que hay un Mesías que les va a venir a solucionar las cosas. Y ya lo estamos viendo. Por ejemplo, Nayib Bukele se volvió el niño dorado de toda Latinoamérica por poner controles de precios que fueron lo que en muchas ocasiones han llevado a los países a escasez, inflación y miseria. Cuando Alemania, por ejemplo, cuando entró Adolfo Hitler, estaba en una crisis económica. Entonces, sabemos en América Latina que son medidas que no funcionan, pero cuando las escuchamos de un líder en tiempo de crisis, todo el mundo aplaude y dice, qué maravilla, qué fantástico. Y siempre quien paga el plato roto es el emprendedor y el empresario. No ha habido políticos, a menos, creo que el único caso es Uruguay, donde la calle Pou sí le bajó el sueldo a los gobernantes, pero en el resto de países la carga de esta crisis ha sido más impuestos para el empresario, expropiaciones, en el caso de Argentina, control de precios. Entonces, yo creo que en Latinoamérica, como la gente le tiene tanto miedo a la libertad, siempre en una crisis el populismo, los extremismos, el mesianismo es lo que va a ganar. Y nos vamos a seguir moviendo, siento yo, en ese péndulo interminable entre una izquierda mediocre y una derecha mediocre, porque hasta el día de hoy, por mucho que las ideas libertarias se están permeando, la gente las escucha y dice, wow, sí, eso tiene sentido común, pero a la hora de votar, siguen votando por lo mismo. Efectivamente, yo siento que además, y yo no sé si compartes esto, el tema latinoamericano es que siempre estamos esperando un Mesías que venga a solucionarnos la vida. El tema de Latinoamérica es que estamos esperando siempre a alguien que es un semidios que baja de las alturas con sus ideas maravillosas y viene a solucionar mis necesidades más básicas de vivir. Viene a solucionarme todo, la comida de mis hijos, que nos dé dinero, que me regale no sé qué y me dé una casa y me ponga la calle en el frente. O sea, viene a ser un papá, que ese papá que no tuve. Y eso quizás ha sido nuestro talón de Aquiles para buscar un desarrollo, porque como bien dices tú, la libertad denota mucha responsabilidad. Ser libre es ser responsable de lo que soy, de lo que quiero y de mi futuro. Y eso la gente no lo sabe cómo llevar. Yo prefiero que la libertad mía me la maneje otra persona y que venga a decirme lo que tengo que hacer. A mí, y quizás, no sé si, ¿qué te parece esta apreciación? A mí lo que me da miedo de esta época que estamos viviendo es que se está exportando de una manera muy brutal y frente a todos, a los ojos del mundo, el modelo socialista de izquierda, el modelo cubano, el modelo venezolano chavistoide al mundo, y que hoy un país como que nunca podíamos haber pensado que una España
siendo el país que es y con la historia que tiene, hoy tenga un presidente de gobierno con esa tendencia y que ha apoyado de una manera frontal a un gobierno que ha destruido un país como el gobierno chavista. Entonces, siguen teniendo importancia en este país, están haciendo lobby y lo están logrando. ¿Qué sientes tú que pueda pasar con eso? ¿Sientes que van a tener más cabida, que van a lograr conquistar otros espacios? Definitivamente sí, y no es nada nuevo. O sea, Cuba desde el 59 con la entrada de Fidel Castro a la revolución y la toma de esa isla, y donde la gente vive como esclava de la familia Castro, a partir de ahí empieza la exportación del modelo. Primero, con una estrategia que era copiar guerrillas marxistas violentas en todo el continente latinoamericano: Guatemala, Nicaragua con el sandinismo, el Sendero Luminoso en Perú, las guerrillas en Argentina, en Uruguay incluso, a las que Pepe Mujica perteneció, en México también. Y cuando ese modelo fracasó por el colapso de la Unión Soviética y la falta de plata, se cambia la estrategia y en lugar de guerrillas marxistas, poner partidos políticos y hacer el Foro de Sao Paulo, y arrancar con el socialismo del siglo XXI, que fue el modelo de exportación más exitoso que ha tenido la izquierda, porque con el socialismo del siglo XXI y el Foro de Sao Paulo pusieron a Chávez en tu país, lanzaron a Petro en Colombia, gobernó Mujica en Uruguay, los Kirchner en Argentina, Dilma y Lula en Brasil, Bachelet en Chile, Daniel Ortega volvió al poder en Nicaragua, AMLO ganó en México, Sandra Torres se ha tirado por 3 ocasiones en Guatemala, Pablo Iglesias lleva el poder en España. O sea, estos cuates son mejores franquicias que McDonald's, me explico, o sea, lo lograron. Claro, ¿qué pasó? Que gobiernan durante 20 años, prometieron acabar con la corrupción, con el clientelismo, con la oligarquía, ¿verdad? Lo que te decía yo, que Caracas iba a ser la Nueva York de América Latina, todos nos íbamos a volver locos para ir para allá. Pasan 20 años y resulta que esa izquierda no solo no soluciona ningún problema, sino que lo lleva a niveles nunca antes vistos. El caso de corrupción más grande que ha habido en América Latina ni siquiera es de la derecha corrupta, mercantilista y lo que quieras. Es Odebrecht. Y Odebrecht empezó con Lula en Brasil, hasta que lo exportó a toda Latinoamérica. O sea, la serie de Netflix, El Mecanismo, lo explica a la perfección. Claro, entramos los libertarios y le decimos a la gente, ¿sabes cómo se acaba la corrupción? Quitándole poder al gobierno, ¿ya? Pero los latinos son, porque al final ni siquiera es papá gobierno, es niño gobierno. Ese niño depende de los impuestos de papá empresario para que le dé plata. Y ese niño no solo se porta mal, no hace las tareas, nos miente, es corrupto, nos roba. Y los padres latinoamericanos son como esos papás que sobreconsienten a los hijos. Los hijos sacan malas notas, hacen berrinches, se portan mal, le pegan al hermano. Y los padres latinoamericanos le dan el PlayStation, el iPad, los juguetes, los sacan a pasear. O sea, aquí, por más que nos ven la cara de idiotas robándonos con casos como Odebrecht, y venimos los libertarios a decir, lo que hay que hacer es quitarle a los gobiernos el poder de decidir quién construye carreteras, puentes, metro, y que sea los propios individuos en el mercado los que decidan eso. El latinoamericano te dice, no, ¿cómo no va a ser el gobierno el que me diga a mí dónde se construye la carretera o a quién se le da la concesión? Ah, bueno, pues entonces tienes Odebrecht. Lo que no puedes, como dicen los gringos, es querer el pastel y comértelo también. O sea, y ese es el problema. Queremos gobiernos que no sean corruptos. La solución es quitarles atribuciones, dejar a los gobiernos limitados, fuertes pero limitados, a seguridad y justicia, Estado de Derecho, rule of law, igualdad ante la ley, la igualdad de la que nadie quiere hablar, esa, igualdad ante la ley. Aquí todo el trato va a ser igual para todo el mundo ante la ley. Como no queremos eso, pues entonces inevitablemente seguimos en ese ciclo interminable de casos de corrupción. Efectivamente. Gloria, gracias por atendernos hoy. Ha sido sumamente interesante todo lo que nos cuentas. Me encanta con lo que haces en tus redes.
Esos live que haces creo que son súper valiosos para todos los jóvenes latinoamericanos porque nos hablas en nuestro propio idioma de cosas que están pasando, vas a la profundidad de los temas, hablas de personajes, das referencia, es súper importante y creo que es necesario que nuestra juventud, porque esto al final de cuentas, este es nuestro mundo, este es nuestro continente, sepa de estas cosas y aprendamos, como bien dices tú, del pasado. De esa manera no repetir los errores. Muchas gracias, George. Ha sido un gusto hablar contigo. Hasta la próxima. Igualmente, cuídate mucho, que estés muy bien. Ahí tuvimos a Gloria Álvarez, catedrática de este tema. Me encantó, a mí me encanta oírla, la oigo siempre, como le dije allí, en sus lives, en sus redes sociales, me parece súper interesante su propuesta, de verdad, y tengo que confesarlo, nunca me había percatado que existía toda esta tendencia de libertario, es algo para estudiar y creo que nosotros los latinoamericanos tenemos que buscar una tercera vía a lo que ha fracasado durante tantísimos años en nuestros países y convertir nuestros países en algo mejor. No solamente Venezuela, Venezuela obviamente que sí, pero todos los latinoamericanos buscar una mejor solución, sobre todo nosotros que somos la generación que está en este momento cursando la vida y llevando los rumbos de nuestros propios países. Así que vamos con ella a un corte y ya regresamos con más de George al aire. ¿Te gustaría vivir en una casa inteligente? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cuánto me saldría el presupuesto para que cada uno de los aparatos que tengo dentro de mi hogar responda ante un clic? ¿Es mucho el presupuesto? Mi gente de ABL Solutions tiene, como lo dice su palabra, la solución para ti. Con una aplicación podrías modelar y manipular cada una de las cosas que necesitas diseñadas para ti dentro de tu hogar. ¿Qué puedes hacer con eso? Ahorrar dinero, porque de repente desde la comodidad de tu carro dices, quiero que la luz se encienda solo cuando yo entre. Quiero que las persianas se cierren cuando yo me vaya para que así mantengan la casa mucho más fresca. Quiero que el sistema de riego funcione solo los fines de semana y no durante toda la semana y así convertir tu casa en un lugar mucho más limpio a nivel ecológico y más agradable para ti y para tu bolsillo. Entra ya en nuestras redes sociales @ABL Solutions y en nuestra página web www.ablsolutions.com para que tu vida sea feliz dentro de tu Smart Home. Si te provoca comerte a las 4 de la tarde tu galletita tipo Chipa Cookie o tu brownie o los fines de semana, mira, una panquequita como esta, bueno, no tienes que pecar ni tienes que sentir remordimiento en tu cuerpo porque puedes hacerlo libre de azúcares. ¿Y cómo lo podemos hacer, Joharry? Bueno, Lili, que es una genia, inventó esto que se llama Lily's Gourmet Mix, que es la mezcla perfecta para hacer pues tus dulces, tus postres para los niños, para los adultos, para la gente que sufre de diabetes, para la gente que quiere mantener su dieta keto, para la cetogénica, para todas las dietas y el que quiere estar fitness porque no tiene ni contiene ningún tipo de azúcares y por supuesto gluten free y todas las cosas que necesitamos para mantener el cuerpo nené con mi amor, pero no perder el sabor de la vida, porque con tan solo 2 ingredientes que le metas a esta mezcla tienes el postre perfecto para disfrutar las tardes, los fines de semana, estos momentos de pandemia. ¿Cómo los puedes ubicar? A través de sus redes sociales @Lily's Gourmet y por supuesto su página web www.lilysgourmet.com. Pídelos online y disfrútalos ya.